Esta historia es bastante larga, así que ten paciencia, pero se necesita un poco de contexto antes de entrar en los detalles. Para empezar, mi madre biológica y mi padre se divorciaron cuando tenía unos 4 años. Mi papá se casó de nuevo con una mujer a la que llamaremos Karen. Cuando conocí a Karen por primera vez, me pareció una persona genial. No tuve problemas con ella hasta que tuvo su primer hijo. Después de eso, cambió y comenzó a convertirse en una persona realmente desagradable, haciendo cosas muy feas. Mi papá no estaba mucho en casa porque trabajaba todo el día, así que no sabía realmente lo que estaba pasando. Había cosas simples, como revisar mi teléfono, no permitirme llevarlo al piso de arriba o no darme privacidad. Me obligaba a limpiar la sala, mi habitación, lavar los platos y hacer 4 cargas de ropa, la de todos los días, o me castigaba. Ella era ama de casa y no hacía nada más que jugar donde estarve todo el día. Todo lo que necesitaba, yo lo hacía por ella y nunca le respondía. Simplemente obedecía. A veces me llamaba desde mi cuarto en el piso de arriba solo para que bajara a sacar a los perros, aunque ella estaba sentada en el sofá a unos metros de la puerta. También tenía que prepararle el café por las mañanas y caminar sola a la escuela, incluso cuando era un trayecto largo, durante toda la secundaria y la mitad de la preparatoria. Después vinieron castigos extremos, como hacerme sentar en la mesa desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche para reflexionar sobre lo que había hecho, entrar a mi cuarto en medio de la noche mientras dormía y destruir todo, obligándome a limpiarlo porque colgué mal su ropa o saqué malas calificaciones, o hacerme dormir en la sala de juegos sin cama durante varios días, permitiéndome salir solo para comer y tener solo 3 cambios de ropa para la semana. También tenía que bañarme usando solo el lavabo por 5 minutos. Esto ocurrió cuando estaba en primaria y secundaria. También odiaba a mi mamá biológica y se negaba a dejarme hablar con ella la mayor parte del tiempo. En un momento, exigió que mi hermano y yo cortáramos contacto con nuestra madre, lo que resultó en que no pudiera hablar con ella durante 4 años. La lista sigue y sigue, pero hay muchos incidentes como esos. Me puso las manos encima una vez, pero eso es lo único físico que recuerdo. También hubo otros castigos extremos, como no permitirme celebrar mis cumpleaños y gritarme porque quería más a mi madre biológica que a ella, ya que revisaba mis mensajes y veía que era cariñosa con mi mamá. Me llamaba cosas horribles, como asquerosa, sucia, o palabras mucho peores. Nunca me dejaba salir con mis amigos, tal vez una vez cada 3 meses. Finalmente, durante el COVID, cuando tenía unos 14 años, ella y mi papá se divorciaron. Mi papá perdió su trabajo y tuvo que mudarse a California para conseguir otro, así que me quedé viviendo con ella. Salió del closet como lesbiana y comenzó a salir con otra persona, y al principio parecía que las cosas se calmaban y ya no era tan mala persona. Primero, ella y mi papá seguían siendo amigos después del divorcio y convivían, todos en la misma casa, pero cuando él consiguió una novia, las cosas cambiaron. Ella lo atacaba constantemente y creía que todo lo que hacía era un ataque hacia ella o que seguía obsesionado con el divorcio, aunque no era así. Ella lo echó de la casa, a pesar de que él era quien la pagaba. Esto fue justo antes de que lo despidieran. Ella constantemente me decía que él era una persona horrible y me hablaba mal de él. Yo empecé a creerle porque vivía con ella, y si no estaba de acuerdo con lo que decía, me hacía la vida imposible. Perdí contacto con mi papá durante unos 6 meses. Para los últimos 2 años de la preparatoria, ella se negó a llevarme a la escuela, así que mi novio tenía que llevarme todos los días. Ella decía que no podía porque tenía que llevar a su hija de sangre, aunque mi escuela estaba en la misma calle, y pasábamos frente a ella en el trayecto. Cuando cumplí 18 años, seguía revisando mi teléfono. Aunque tenía más libertad para salir, seguía siendo manipuladora y usaba todo en mi contra. Mi papá y yo hablábamos poco, tal vez una vez cada 2 semanas. Un día, él me llamó para decirme que quería ir a Japón en primavera para visitar a nuestra familia y esperaba que yo pudiera ir. El viaje llevaba planeado mucho tiempo. Cuando se lo mencioné a Karen,
me sorprendió comprándome boletos para Hawái en esas mismas fechas y se molestó cuando le dije que mi papá ya tenía un viaje planeado. Fue entonces cuando decidí que ya había tenido suficiente y me mudé a la casa de mi mejor amiga. Volví a contactar a mi mamá biológica y me acerqué más a mi papá. Después de unas semanas viviendo con mi mejor amiga, me mudé con mi papá. Aunque mi mamá vivía en otro estado, no podía ir a visitarla. Meses después, Karen me escribió diciendo que estaba yendo a terapia, que había cambiado, que lo sentía mucho y quería reconstruir nuestra relación. Al principio, acepté intentarlo. Incluso salimos juntas de compras para prepararme para mi primer año de universidad. También me dio dinero para traerme el viejo auto de mi mamá biológica. Luego, las cosas cambiaron cuando mi novio, su hermano y yo fuimos a cenar con su familia, y justo al lado había una tienda de mascotas. Normalmente no entraría, pero el hermano de mi novio quería ver a los animales. Cuando entramos, vi un pequeño corgi y era adorable. El hermano de mi novio quiso jugar con él, y cuando lo hicimos, me enamoré. Toda mi vida he luchado con la depresión debido a mi madrastra, y en particular esos ulti. Llamé a mi mamá y a mi papá varias veces para preguntarles si podía tener el perro. Mi papá dijo que absolutamente no, pero mi madrastra dijo que iba en camino. Cuando llegó, me dijo que estaba dispuesta a comprar el perro como regalo y que podía pagarle poco a poco durante unos años, incluso si solo era $100 al mes. Me aseguró que no le importaba. Estaba tan emocionada que volví a llamar a mi papá. Dijo que era una mala idea, pero que si quería hacerlo, tendría que hacerme cargo del perro y asumir la responsabilidad. Volví adentro y le dije a Karen que pensaba que era una mala idea, pero ella insistió en que era una buena idea y me convenció de que funcionaría. Incluso me dijo que podía vivir con ella para cuidar del perro si era necesario, aunque ya tenía un dormitorio asignado. Finalmente, acepté. Un mes después, me di cuenta de que el perro requería mucho más trabajo del que pensé. Además, era solo un cachorro, así que estaba teniendo dificultades para ir a la escuela, trabajar y cuidar al perro. Hablé con mi mamá biológica y me mencionó que no le importaría cuidar al perro durante 2 años hasta que yo pudiera tener un lugar propio. Pensé que era una gran idea para no tener que darlo en adopción a alguien desconocido. Mi papá dijo que era la decisión más responsable. Llegué a Karen para contarle mi plan, y fue entonces cuando explotó. Me acusó de muchas cosas y terminó diciendo que no podía pagar mi propia vida. Luego me quitó del plan de teléfono familiar, aunque estaba estipulado en el divorcio que ella pagaría el mío y el de mi hermana. Al día siguiente, mi papá tuvo que agregarme a su plan. Unos días después, recibí una solicitud de Venmo de ella por $4,300, cubriendo el perro, el dinero que me dio para el auto y una última factura del teléfono. Soy estudiante universitaria de primer año, trabajo en Ike, pero no gano lo suficiente para pagarle tanto. Sé que eventualmente tendré que devolverle el dinero, pero siento que ella también estuvo mal. No sé si llevar al perro a Missouri fue una mala decisión. Creo que será más feliz allá porque vivo en un desierto, y Missouri tiene buen clima, campos grandes para correr y parques para perros. Mi papá dice que no fue completamente mi culpa porque dice que fui manipulada por Karen, pero también creo que debí haber hablado más. ¿Estoy loca por todo esto?